Tesoro de Dios, y el mensaje que voy a compartir hoy día es sobre la ley del espíritu en la mente del hombre interior. Es un mensaje sobre todo que explica cómo el Espíritu Santo quiere llevarnos hacia el arrepentimiento, pero primero tenemos que revisar nosotros mismos nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros hechos, y llevar cautivos hacia Dios para perdón de nuestros pecados, y a partir de allí practicar la santidad, las leyes espirituales y la fe, porque la fe es muy importante, porque se camina con fe y se ve por fe. Entender lo espiritual es practicar la verdad, practicar la justicia, es santificarse cada día, es vivir en espíritu y haber muerto a la carne. Los viejos gustos de la música, del baile, evitar las bebidas alcohólicas, las fiestas, evitar ser murmuradores para dañar a alguien, etc. Porque Dios es santo y Jesús era santo, y los que les seguían también eran santos. Ser espiritual significa renunciar a todos los gustos mundanos de la carne para ser un nuevo hombre nacido en Dios y crecer bajo sus leyes y alimentarse cada día de su palabra, que es la Biblia. No basta con ser bueno, pues por nacer como un hombre nuevo a lo espiritual, vendrán pruebas duras, las cuales podrás superarlos leyendo la Biblia. No vaya a ser que perezcas por falta de conocimiento, pues el nacer de nuevo es de valientes e implica dar un gran paso hacia la vida eterna, que es la herencia de Dios. Es por eso que Dios exhorta hacia el arrepentimiento. Es necesario, porque no cualquiera entrará al reino de los cielos, sino solo aquel que supo mantenerse santo hasta el final. Todo aquel que supo mantenerse firme en su palabra y creyó en el amor de Dios más que cualquier cosa. Para eso vamos a citar entonces el libro de Romanos, el capítulo 1, el versículo 16 al 25, a través del cual Dios se dirige a todos, exhortando por medio de su palabra. Este libro da a conocer el significado de la santidad y la necesidad de conocer y de reconocer a Dios como único Salvador para ser salvos. Entonces vamos a mencionar Romanos capítulo 1, versículo del 16 al 25. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo
que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora vamos en el mismo libro de Romanos, en el mismo capítulo 1, versículo 25 al 28. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora vamos al libro de Romanos, capítulo 2, versículo del 3 al 11. Es Dios queriendo dirigirse a toda la humanidad. Dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de persona para con Dios, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Voy a volver a repetir porque este es un versículo muy importante y dado para quien lo entienda. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, quiere decir que los pensamientos del corazón obedecen al espíritu y ya no a la carne,
que los pensamientos del corazón en espíritu son de bien y no de mal. En cambio, cuando no conocemos a Dios, nuestro corazón va ligado al alma. Los pensamientos del alma salen del corazón incircunciso, que no obedecen al espíritu, porque cae por la debilidad de la carne. Y mientras no renunciamos a la carne, los pensamientos de nuestro corazón nos seguirán condenando, porque el alma está ligado a la carne, pues la carne realiza en acción lo que sale del pensamiento del corazón. Es por eso que nadie puede justificarse por sus obras. Por cuanto todos pecaron, no somos salvos por nuestras obras, sino por la gracia y misericordia de Dios, el cual nos guía hacia el arrepentimiento. Así pues, la circuncisión del corazón en espíritu es la que nos ayuda a santificarnos y a permanecer obedientes a Dios. El mantenernos en espíritu nos ayuda a comprender mejor los caminos inescrutables de Dios para nuestras vidas. Ahora vamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Un mensaje profundo. Dios redime de la esclavitud de la carne de pecado. Ahora vamos al libro de Romanos capítulo 6, versículo del 20 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vamos al libro de Romanos capítulo 7, versículo del 14 al 25. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Vamos a repetir este versículo, porque es importante. Dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y esto que es muy importante. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Vamos al libro de Romanos capítulo 7, versículo del 22 al 25. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es una respuesta al antiguo versículo que estaba reiterando, ¿no? Bueno, y continuamos, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, por eso cuán importante es morir a la carne. Eso se logra muriendo en la cruz con Cristo. Una vez que te arrepientes de tus pecados y siguiendo con la mente a Dios, practicando las leyes espirituales que Dios te ha dado, ya no haces lo que quiere tu carne, sino lo que quiere tu espíritu, que le manda a tu alma o al alma a obedecer las leyes espirituales. Y al hacer eso es vencer al pecado, el cual solo son espíritus malignos de demonios que te llevan a hacer el mal. Como podemos ver en los siguientes libros, también Dios exhorta a todo hombre a apartarse de todo pecado que condena al alma por la debilidad de la carne, porque el espíritu ciertamente se va con Dios el día de tu muerte, pero tu alma es la que será juzgada en el día de tu juicio. Entonces vamos al libro 1 de Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 10. Dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora vamos al libro de Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora vamos al libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y dice, y ahora ahora volvemos al libro de Romanos, en capítulo 8, versículo del 1 al 18, que es como una reflexión a los anteriores libros que andaba mencionando, el libro de Corintios, de Efesios y de Apocalipsis. Y dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo del 1 al 18. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Quiere decir, por ejemplo, el dar gusto al cuerpo en pecados de muerte, como la fornicación, la promiscuidad, pues puede traerte enfermedades como el SIDA, el VIH y más morir todavía. Tu alma pasará a la condenación eterna, el cual está hecho para todo aquel que, conociendo las leyes de Dios, no las practica, mas hizo lo que quiso. Mas si se esforzó por cumplir las leyes de Dios y ocuparse en cosas del Espíritu de Dios, Dios verá y lo tomará en cuenta y te perdonará tus pecados, te dará
tu galardón y vida eterna. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Aquí, por ejemplo, el dicho muy popular, ¿no?, que dice: los que acostumbran beber seguidamente, dicen, es fin de semana y el cuerpo sabe. Por eso difícilmente la carne se sujeta a la ley de Dios, como decía, porque peca por su debilidad al pecado. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuán importante ese versículo, ¿no? Este versículo nos da fortaleza, nos da fe para no rendirnos en los problemas que pasamos, en las angustias que se pueden presentar, en las angustias que por diferentes problemas se presentan en nuestras vidas. Dice: no voy a volver a leer. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. Y dicen: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo del 24 al 39. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por decir, en las tribulaciones que atravesamos muchas veces en nuestras vidas. No, y voy a volver a repetir, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nos deja muy claro que los juicios de Dios, hermanos, se aproximan. Entonces, yo les exhorto a todos ustedes, hermanos, que ya pongámonos a cuentas con Dios, hermano, ya ponte a cuentas con Dios y santifícate. Dios escudriñará tu corazón en el día del juicio. ¿Qué cuentas le darás? Somos la última generación. Somos la generación del arrebatamiento. Somos la generación que lo verá todo. Los juicios que Dios está enviando a la tierra. No por nada en todos los noticieros internacionales se presentan que hay grietas en todo el mundo, se están abriendo grietas en todo el mundo, sismos, huracanes, tsunamis. Son países que están siendo castigados por sus conceptos erróneos o también por no creer en Dios, que tienen filosofías erróneas. Pongamos el ejemplo en Asia es donde principalmente pasan ese tipo de fenómenos, tsunamis, todos los volcanes que están despertando, que están haciendo erupción, están comenzando a despertar con los famosos geysers que se presentan a diario en los informativos, no solo en Estados Unidos, en el volcán de Yellowstone, sino en otros países, en otros continentes, en la India, son todo un cinturón de volcanes que están representados geográficamente en la Tierra, que van despertando y uno a uno también irán despertando y irán haciendo erupción. Y esto es noticia de cada día, y lo único que nos queda es pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, seguir, primero renunciar a la carne, porque por la debilidad de la carne pecamos, y segundo, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, un arrepentimiento genuino, y seguir sus leyes, las leyes espirituales. Dios nos ayudará a mantenernos, Dios nos ayudará a santificarnos cada día,
y a mantenernos santos cada día. El objetivo de Él es que todos seamos salvos para el día del arrebatamiento. No es chiste esto del Apocalipsis. Todos los que obviarán este aviso, los mensajes que se les da, pasarán tremenda angustia, tremendo dolor, sufrirán la ira de Dios, todos los que no quisieron hacerle caso. Entonces, hermanos, yo los exhorto a clamar a Dios, a pedirle perdón por sus pecados. Vean su corazón, su mente, si está bien con Dios. No tenemos que agradarle a los hombres. No tengan vergüenza o culpa por querer agradar a los hombres. El hombre no les va a salvar. Dios es el que salva, Dios es el que da la salvación. El hombre más bien es el que te engaña, el que inventa cosas. No pequen por las viejas costumbres creadas por el hombre. Por ejemplo, como las famosas ofrendas a la Pachamama. Eso está mal. Todos los cielos y la tierra es creada por Dios. Si quieres que algo dé fruto en tu vida, trabaja, ora y pídele bendición a Dios para que se cumplan tus metas, para que florezcan tus frutos. Ya es tiempo, hermanos, de que todos nos arrepintamos. Si de verdad te arrepientes y permaneces en Dios, permaneces confiado, porque sabes que vas a ser salvo. Porque Dios estará viendo tu sacrificio, tu arrepentimiento, tu sufrimiento, y andarás confiado. Y cuando pasen estas cosas, todos los fenómenos que van ocurriendo en nuestro planeta Tierra, no te preocuparán, porque ya sabrás que si viene cualquier cosa, tú te irás al cielo. Solo tienes que mantenerte en Dios. Es todo, hermanos. Que Dios nos bendiga.